Bueno, vamos a continuar analizando nuestro circuito y en este caso quedamos que como tengo dos fuentes voy a tener que analizar dos circuitos distintos. A este circuito yo lo voy a nombrar circuito A. En este circuito yo solamente voy a analizar cuál es el efecto de esta fuente de tensión y si se fijan aquí ya quité la fuente de corriente y la reemplacé por un circuito abierto. Entonces esto ya realmente ya aquí es muy fácil de analizar. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente de tensión en serie con una resistencia de 12 ohms y otra resistencia de 6 ohms. Entonces es un poco más fácil visualizar la situación que ocurre en este circuito si lo redibujo. Entonces me voy a venir para acá para que vean cómo queda al final este circuito. Entonces queda de esta manera. Voy a tener una corriente I que va a estar circulando por todos estos elementos y es la que yo voy a encontrar para poder saber cuál es el valor de la corriente que circula a través de esta resistencia R2 en este primer circuito. Entonces aquí encontrar la corriente ya realmente ya es muy fácil. ¿Por qué? Únicamente tenemos que aplicar una combinación de la ley de Ohm con las leyes de Kirchhoff. Entonces aquí, para encontrar la corriente voy a tener que hacer lo siguiente. Voy a dividir el voltaje de la fuente, que son 36 volts, entre la suma de estas resistencias, que son de 12 ohms y de 6 ohms. ¿Por qué las estoy sumando? Porque están en serie. Entonces, esta corriente al final va a quedar 36, entre 18 va a quedar una corriente de 2 amperes. Entonces aquí lo que yo voy a decir es que la solución A para la corriente I que está atravesando la resistencia es de 2 amperes. Entonces ya tengo mi primera solución. Hace falta ahora encontrar el efecto de la fuente de corriente. Entonces vamos a analizar un segundo circuito que es el que corresponde al efecto de la fuente de corriente. Y el circuito queda de esta manera. Aquí, si recuerdan, originalmente había una fuente de tensión, pero la regla me dice que yo la voy a reemplazar por un cortocircuito. Entonces ya está aquí reemplazada la fuente de tensión por un cortocircuito. Y para visualizar un poco más fácil qué es lo que está ocurriendo aquí en este circuito B, voy a pasarme para acá, para que vean, este ya es el circuito redibujado. Y me queda una fuente de corriente de 9 amperes y las resistencias R1 y R2 quedan en paralelo. Entonces aquí hay que encontrar la corriente que circula a través de esta resistencia R2. Es muy fácil encontrarla, lo único que hay que hacer es que tenemos que aplicar la regla del divisor de corriente. Entonces recuerden que esta regla solo se puede aplicar para cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Entonces aquí en este nodo, si se fijan, en el nodo superior está entrando una corriente de 9 amperes y esta corriente se va a repartir entre esta resistencia y esta otra resistencia. La corriente que hay que encontrar es la corriente que circula a través de esta resistencia de 6 ohms. Vamos entonces a aplicar la regla del divisor de corriente, que queda de esta manera. Son 12 ohms. Recuerden que tenemos que utilizar el valor de resistencia que no es, o sea, esta resistencia es la resistencia de 6. Entonces hay que utilizar el valor de 12 ohms aquí para esta parte de la fórmula del divisor de corriente. 12 ohms por 9 amperes, que son los 9 amperes que se van a repartir entre estas dos resistencias, y dividido entre la suma de las dos resistencias que están en paralelo, que son 12 ohms más 6 ohms. Si ustedes hacen esta operación, al final les queda una corriente de 6 amperes. Por lo tanto, yo voy a decir que la solución B para la corriente I, que está atravesando por esta resistencia R2 de 6 ohms, es de 6 amperes. Entonces, ¿qué va a pasar aquí para finalizar el problema? Ya tenemos las dos soluciones que son que surgen de analizar los efectos individuales de cada una de las fuentes. Únicamente para terminar el problema hay que combinar estas soluciones. Entonces vamos a sacar la solución final. La solución final para esta corriente I de mi circuito original, voy a pasarme para acá para que se vea. La corriente que pasa por aquí va a ser la suma de la solución A más la solución B. Entonces la corriente I en el circuito A me quedó de 2 amperes. La voy a sumar con la corriente I del circuito B, que quedó de 6 amperes, y queda una corriente de 8 amperes. Y esta es la solución final del problema.